Buenas noches, familia. Muy buenas noches a todos. ¿Me escucho ahí? Perdón que me desconectó aquí el Zoom, pero creo que ya volví, gracias a Dios. Ya estoy otra vez conectado. Entonces, pues un gusto poder estar juntos en esta noche, poderlos ver a través de la pantalla. Recuerdo que había un comercial en ESPN que decía, lo podrás ver a través de la pantalla de ESPN. Y aquí nos podemos ver a través de la pantalla de la iglesia y veo muchas cámaras. Eso es padrísimo. Excepto si vas manejando, ahí sí no la prendas porque no te vayas a distraer, que luego me ha pasado también cuando vengo en el carro. Pero si ya estás en casita y puedes prender tu cámara, préndela, que seguro hace más cercano nuestra reunión de hoy miércoles. Y pues tengo el privilegio de poder hablar, predicar de la unidad número 7. Muy interesante, que es un tema que me fascina. ¿Y por qué me fascina? Pues muy sencillo, porque me hace falta, ¿no? Porque he identificado que es algo que a Dios yo le he pedido mucho, ¿no? Esta unidad. Entonces, pues es un gusto que podemos estar por acá. Y bueno, hemos estado ya más de un mes y medio más o menos con el estudio. No sé cómo te has sentido. Me gustaría leerte ahí en el chat, si puedes compartir cómo ha ido tu estudio del libro en las charlas. ¿Cómo te vas sintiendo hasta ahora? Porque al inicio hay una serie de emociones, de sentimientos, de prejuicios también, de expectativas. Pero ¿cómo vas hasta ahora? Ahí, escríbenos ahí en el chat. Retado, gracias. Mar, ¿qué más? ¿Cómo vas hasta ahora en este mes y medio? Animada. Gracias, Laurita. Retado, pero animado, las dos. Me ha refrescado mucho. Yo personalmente comprometido, comprometida. Muy bien, con mucho ánimo, agradecido, retado también. Fascinante, me encanta. Siento que ha sido especial hacerlo juntos y ver a tantos grupos involucrados, ¿no? Aprendiendo, muy contento. Claro que sí, yo creo que va siendo cada vez mejor, le voy entendiendo más, vamos agarrándole más sabor. Esta cosa que te va llevando el libro como reiterativo, se nos va quedando, ¿verdad? Precisamente para eso está, que sea así, que estemos recordando lo que vimos en el bloque anterior. Pero bueno, voy a empezar a compartir pantalla para continuar con esta unidad que estamos en tránsito de la semana y que vamos a poder conversar el día domingo. Entonces, mi experiencia con Dios, la unidad número 7, y que a grandes rasgos este es el bosquejo del libro, ¿no? Cómo lo va llevando, cómo lo expresa, lo que es experimentar a Dios en toda su extensión, en el Espíritu, en Jesucristo, en Dios, en tantos sucesos que vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cómo Dios ha buscado ¿qué? Una relación de amor con nosotros, y nos invita a poder desde siempre estar cerca de Él, ¿no? Que nosotros nos hemos alejado, nos hemos apartado. Y luego Dios nos habla, y cuando Dios nos habla, sí es cierto que es claro lo que Dios quiere decir, es cierto que conocemos su propósito, es cierto que te das cuenta que viene de Dios, no viene de un humano, tú lo percibes así, lo sientes porque es evidente lo que Dios te está mostrando en tu vida. Y hoy vamos a ver el punto número 5, que es crisis de fe. Ok, ya Dios me habló, ¿y ahora qué pasa, no? Entonces, vamos a hacer una oración y nos adentramos en el tema. Por favor, vamos a ver. Padre Santo del Cielo, Señor, muchas gracias por todas tus bondades, por tu gran amor hacia nuestras vidas, por tu gracia inigualable, tu amor invariable y todos esos dones que nos has mostrado y que nos permites conocer. Señor, mi deseo es que atendamos juntos tu palabra y que juntos, como iglesia, te honremos, te alabemos, te glorifiquemos y que también juntos seamos capaces, Dios, a través de tu Santo Espíritu, de alejarnos del mal, de apartarnos de las cosas que nos hacen estorbo, las cosas que nos quieren robar, el estar cerca de ti. Ayúdanos a seguir comprendiendo y haciendo nuestro el estudio del libro, claro, pero principalmente de tu palabra y de todos los ejemplos escritos que hay, de los cuales podemos aprender ahora mismo. Dios, abunda en esta reunión, que tu Santo Espíritu nos guíe y permítenos también tener una buena mente y un buen oído para atender tu palabra. En Cristo Jesús yo te oro. Amén. Bueno, vamos a ver esta parte de crisis de fe. Y antes de entrar como tal al tema, sí me era importante recordar que tenemos una pirámide de estudio de
de un autor que sugiere, y además, bueno, la pedagogía y el aprendizaje, claro que van cambiando y van mejorando a lo largo de la historia, pero sigue siendo útil porque todavía leemos, todavía escuchamos, todavía vemos, miramos, escuchamos, de todas las maneras en que cada uno de nosotros percibe las cosas, y no todos percibimos igual, de la misma manera. A veces unos perciben más escuchando, otros viendo, otros leyendo, pero lo que sí podemos notar es que con el estudio que estamos teniendo, hablar, preguntar, repetir, interpretar, participar, podamos entender que es profundo el estudio del libro que estamos teniendo. Debería de estar entre el 70 y 80% del aprendizaje de lo que estamos leyendo, porque no solamente estamos leyendo, estamos compartiendo, estamos reflexionando, estamos escribiendo. Y eso depende de ti, ¿eh? Absolutamente. Nadie es más responsable de tu aprendizaje que tú. Y deberíamos de tomarlo con esa diligencia cualquier libro que estemos leyendo, ¿no? Y yo creo que esto ha sido muy poderoso porque la atmósfera, el espíritu que hemos visto en la iglesia ha sido: vamos a hacerlo, vamos a aprender, vamos a juntarnos en mesas, vamos a compartir una hamburguesa, vamos a hacer algo, vamos a orar y quiero conversar lo que Dios me está mostrando a través de su palabra. Entonces, siéntete más animado todavía porque estamos teniendo un buen aprendizaje, sin duda alguna. En estos meses que vamos a estar viéndolo, deberíamos estar por ahí entre 70, 80. Habrá quien lo domine todavía más, ¿verdad? 95%. Y habrá también algunos que estemos en pues un 30% del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos oportunidad de seguir profundizando en el libro. Y bueno, cuando Dios te habla a ti, ¿no? Veíamos en el capítulo anterior que te habla a través de la escritura, de la oración, a través del Espíritu Santo, te va a hablar a través de la iglesia, te va a hablar a través de las circunstancias y también, desde luego, a través de su justicia, de su amor. O sea, Dios nos habla de muchas formas, pero es claro cuando Dios te está hablando de ti a mí y es un mensaje, una relación, el Padre contigo. Entonces, no despreciemos en lo absoluto cómo Dios nos habla. La iglesia, su palabra, la escritura, el orar, platicar con Dios, andar con Dios, el fuego del Espíritu Santo que nos va a llevar también a obrar, a accionar botones, las circunstancias del día a día. Dios siempre está presente y poder atender lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, crisis de fe. Primero, sí me gustaría también comentar ahí en el chat, ¿tú qué pensarías de crisis? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de crisis? Por favor, escribamos ahí en el chat para poder leernos entre todos. Crisis, dolor, tiempo difícil, problemas, crisis, pruebas, sí, 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 ansiedad, algo negativo, dificultad. Muchas gracias por los comentarios, situaciones complicadas, dudas, desesperanza, encrucijada, según el libro, claro, gracias. Inevitabilidad, ¿no? Bloqueo emocional, sí. Y eso, la verdad es que estaba leyendo este capítulo y más temas al respecto. Mucho de nuestra cultura, cuando hablamos de crisis, es así. O sea, nuestra cultura, hablar de crisis es adversidad, problemas, situaciones difíciles que se vienen, pero poco vemos en la cultura, porque a veces nos enfocamos más en el problema, en decir, bueno, estoy en una coyuntura que se me puede presentar también una oportunidad. Difícilmente vemos la crisis así. Claro que te va a tambalear, por supuesto, pero quizás hacia adelante poco vemos decir, bueno, algo bueno debe de venir, ¿no? Porque no estoy, esta circunstancia que se me viene, esto que me está pasando en mi vida, me está tambaleando. Algo tengo que hacer, ¿no? Entonces viene ese momento de crisis que etimológicamente quiere decir decisión o juicio. Más en el Nuevo Testamento vamos a ver más temas como de juicio, pero en muchos de los ejemplos de la Biblia, cuando Dios se presenta a hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento es para tomar una decisión. ¿Cuál? Ahorita la vamos a ver, pero es estar con Dios, seguirle o no hacerlo, principalmente. Entonces, esa coyuntura, esa crisis, pues sí, ¿verdad? Entendiendo que viene una situación que va a mover algo y que puede generar algún cambio, una incomodidad en el status quo y que hacia adelante no sabemos qué va a pasar porque no controlamos el futuro, pero es ese punto de inflexión, esa coyuntura que te va a hacer, en este caso, estar más cerca de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, cuando Dios te llamó por primera vez, vamos a estar comentando en el chat. ¿Qué pensaste? O sea, en el momento de duda, ¿no? ¿Qué sentiste cuando Dios te habló que dices, híjole, quiero estar con Dios, voy a estudiar la Biblia, me gustaría bautizarme, pero tengo todos estos temas que quizás no quiero dejar y me da miedo dar el paso? ¿Cómo fue?
comparte ahí brevemente, ¿qué sentiste? ¿Qué pensabas cuando Dios te llamó? Que tú sentiste, mira, Dios me está llamando y quiere que sea un discípulo. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Esa primera vez, temor a fallar, muy cierto, Sofía. Desconfianza de los grupos religiosos, decisión de buscarlo. Sí, claro. Decir, no importa, vamos a buscarlo. Una bendición y paz para la vida, ¿verdad? Quizás muchos ya lo estaban buscando, otros no, ¿verdad? Como dice la escritura, algunos se les presenta y otros ya lo andaban buscando. Alegría, duda, amenazas. Yo he escuchado muchas historias que tuvieron amenazas también, tuvieron despidos de su hogar, dijeron, ¿sabes qué? Tú te vuelves cristiano y aquí esta casa, ni me digas mamá, ¿no? Muchas confrontaciones familiares, me sorprendió, me dio esperanza. Wow. Depende cómo Dios nos haya encontrado, ¿verdad? Porque cuando Dios te habla y lo claro que es, sí va a haber momentos de duda, por supuesto. Va a haber circunstancias que digas, oye, ¿esto valdrá la pena? ¿Qué se viene hacia adelante? Tengo que actuar con fe, porque yo no sé qué va a pasar. Seguiré a Dios, lo que me está diciendo, pero humanamente se ve muy difícil eso, muy difícil. Vamos a tener muchos temores. Vamos a ver la escritura, vamos a ir a un par de ejemplos, vamos a estar viendo algunas escrituras para ilustrar, muchas vienen en el capítulo. Dice, Jueces 6, 14, 15. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ah, Señor, le respondió Gedeón. ¿Cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Había tenido la oportunidad de hablar de Gedeón, pero justo cuando Dios le llama, hay esa incertidumbre en Gedeón, miedo, y se hace ver como el menor de todos. Claro que había un fuego ahí escondido, que el ángel, que Dios al final por algo lo llama, ¿no? Que ya estaba haciendo algunas cosas, pero tenía estos temores Gedeón, ¿no? Y cómo cerciorarse que era Dios, primero, y dos, que Dios le iba a dar esa victoria cuando parecía imposible poder eh, librar con 300 hombres nada a más de 130,000. No tendríamos que depender de Dios. Pero aquí vemos la duda de Gedeón. Vamos a hablar de Jeremías. Digo, ya habíamos leído también Moisés, cómo fue, ¿verdad? Dios, cómo, o sea, yo no sé ni hablar, ¿no? O sea, tartamudeo. Y Jeremías 1, 5, 8 dice, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, ah, Señor, Dios, no sé hablar, porque soy muy joven, soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, dice, declara el Señor. Y al igual, Jeremías también dijo, imagínate ver al pueblo de Israel y decir, yo voy a ser un profeta, yo les voy a tener que hablar, Dios, o sea, soy muy joven, ahí hay ancianos, deben de tener mucha experiencia, están estudiados, ¿yo qué les voy a decir? No me van a hacer caso, no me van a hacer caso. Dios, por favor. Muchas veces, así hablamos y pensamos que Dios no puede hacer las cosas cuando Él nos llama claramente. Entonces, en esta coyuntura o en esta crisis de fe que va a demandarnos fe, ahora lo vamos a ver en uno de los demás puntos, pero generalmente vamos a tener dos opciones, siempre dos opciones, de las famosas dos opciones, izquierda, derecha, o cuando vas a una fondita y te dicen, ¿qué quiere, joven? ¿Quiere consomé o sopita de codito? No hay más. Y ya tú eliges qué quieres. Pero siempre la crisis nos va a anteponer ante tomar una decisión de hacer algo o no hacerlo. Pero eso es lo que Dios nos invita cuando nos llama a acercarnos a Él. Nosotros internamente, porque esto es personal, vamos a tener esa reflexión. Por ejemplo, Josué 24:15 dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, bueno, la traducción, yo y mi casa, serviremos al Señor. Josué lo tenía claro. Ya Dios había mostrado muchas cosas con el pueblo de Israel, como los había sacado de Egipto, todo el éxodo, todo lo que habían vivido. Y Josué, firme, decía, mi familia y yo serviremos al Señor. No vamos a servir a otros dioses. Nada más hay de dos opciones. Y menciona, mi familia y yo vamos a servir a Dios. Convencido, absolutamente.
ante muchas, porque no fue la única, muchas encrucijadas, muchas guerras que tuvo que sobreponerse. Pero él lo tenía claro, Josué, completamente. Y aquí la pregunta, pero yo en mi casa, como bueno, la traducción, serviremos al Señor. La pregunta es, ¿qué decidiste tú? Es claro, si estamos aquí es por una razón. ¿Qué decidimos en ese momento cuando Dios nos habló? Es claro, decidimos seguir a Dios, decidimos obedecerle, porque estábamos convencidos de lo que nos ha dicho, de cómo vivir, cómo un hombre o una mujer deben vivir dignamente, rectamente, espiritualmente. Y la pregunta al día de hoy, porque pasan los años, 10, 15, 20, 30, 35 años ya en la fe, la iglesia está próxima a cumplir sus 37, 40 años, nos va a tocar en el siguiente lustro. La pregunta es, ¿qué estás decidiendo hoy todavía? Dios te está hablando ahorita también. ¿Y tú qué estás decidiendo? No, yo eso no lo quiero hacer. Ya hoy ya sé más, ¿verdad? Ya no quiero seguirle por ahí. Tengamos cuidado y siempre estemos reflexionando. ¿Estamos en el camino de Dios? ¿Estamos siguiendo a Dios? ¿Estamos decidiendo eso? Porque Dios nos da esa opción, esa posibilidad. Y entonces, en esa crisis de fe, cuando Dios nos habla, en esa situación adversa, que muchas veces va a confrontar nuestros placeres, muchas veces va a confrontar nuestras ideologías, nos va a cuestionar. Y Dios, con su gran poder, nos va a mostrar que Él es Dios y que tiene un plan, un propósito bueno para tu vida. Bueno, pues, ¿qué crees? El obedecerle o no exige fe o depende de la fe. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 11:6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso sí es una absoluta verdad. Si tú piensas que sin fe vamos a agradar a Dios, es imposible. No se puede. No hay manera de que sin fe en Él, creer en el Todopoderoso, en el único santo, 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 en el único Dios verdadero. Y además de cómo Él se manifiesta en nuestra vida, si no crees en Él ni en lo que dice, es imposible agradar a Dios y tener una comunión. Porque muchas veces nos engañamos y no dejamos, no vemos este proceso. Dios habla, te habla a tu vida, claramente. Y tú dices, ok, esto es lo que Dios dice, ya lo entendí. Pero yo tengo una vida así. Mi naturaleza es esta. Pero no importa, yo quiero obedecer. ¿O sabes qué? No, Dios, gracias Dios, me hablaste, qué padre, pero no me interesa. Yo voy a seguir con mis planes que yo tenía. Hay una desobediencia. Entonces, la medida de la fe que tú tengas, que tengamos, va a estar muy correlacionada, directamente relacionada a la obediencia al Padre. Sin fe, desobedeces a Dios, porque no crees en Dios, no crees lo que Él dice. Pero con fe obedeces a Dios, porque además hay que tener esa fe porque no sabemos exactamente qué va a pasar y nuestras fuerzas no son suficientes, nuestro entendimiento no es suficiente. Entonces, con fe es como agradamos y obedecemos a Dios. No sé si recuerdes, muchas, tanto Pedro como Juan en sus cartas decían que el que ama a Dios, ¿quién es? El que obedece sus mandamientos. Si no obedeces sus mandamientos, si no le haces caso a Dios, no lo amas. Es así. Y a veces queremos buscar un montón de pretextos y buscar interpretaciones y narrativas y estudios para demostrar que no queremos obedecer a Dios y decimos que lo amamos. Eso es absolutamente imposible. Si tú obedeces a Dios, le amas. Si no, no. Es así. Es así de fácil. Y ahorita vamos a ver en otros puntos por qué es así. Entonces, ¿qué se puede interponer? Bueno, mucho de las respuestas que vemos en estos hombres y mujeres, cuando se presentó, por ejemplo, Sarai, habla de Sarai también, y de las mujeres que tuvieron fe y cómo obedecieron a Dios, en jueces, por ejemplo. Mucho de esta situación en donde decimos Dios no me interesa, es nuestro ego. Esa lucha interna en donde nosotros creemos que es una, que somos Dios, que podemos tener control de todo y podemos expresar como a lo largo de nuestra vida, de nuestro andar cristiano,
ya me cansé, que lo haga alguien más. Por ahí lo he escuchado, no sé dónde lo escuché. Yo sé cómo resolverlo, ya he aprendido muchísimo, soy un experto teólogo de la Biblia, ya lo sé todo. Dios, tu Espíritu Santo puede dejar quedarse ahí un poquito en la banca. No te metas, no, tú no te metas con mi vida, espérate, son temas personales, ¿para qué te quieres meter en problemas? No te metas en mi vida. Empezamos con estos pensamientos ególatras. Quiero estar más cómodo, la verdad es que las reuniones, el estar sirviendo, sacrificándose por la gente, es difícil. Un segundo. Ya, perdón. Entonces empezamos a tener estos pensamientos también en nuestro andar cristiano por inputs, el entorno, cómo va moldeando nuestro carácter también, y vamos permitiendo que eso domine más a la palabra de Dios. Entonces nuestra fe va mermando, se va achicando. El Espíritu Santo se va entristeciendo. También lo dice la Escritura. Y tenemos que estar cerca del Padre, buscándole constantemente para que no sea el ego, que además no hay uno que diga, no, a mí yo no tengo problemas con el ego. Todos estamos ahí, todos necesitamos reconocer, todos necesitamos humildad para poder hacer la obra de Dios. Necesitamos de su Espíritu Santo, evidentemente, que nos ayude a entender. Y como le decían los discípulos a Jesús, danos más fe, enséñanos ahora. Eso es lo que tenemos que estar pensando y aspirando constantemente. Y luego vemos entonces que tú te vas a dar cuenta cuando Dios te habla y tú quieres obedecer al Padre, tienes este encuentro con Dios y ¿qué crees? Y en este encuentro con Dios, la dimensión es divina, no es humana. Vamos a ver dos escrituras para conversar al respecto de este punto. Josué, también, ahí mismo, Josué 4:21 dice, entonces habló a los israelitas, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al mundo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor, su Dios, para siempre. Es una escritura. La segunda la vemos en Hechos 19, que me llama mucho la atención esta escritura, me gusta mucho por toda la esencia y el poder que tiene. Dice, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Qué notamos en estas dos escrituras? Sí, hay muchísimas, pero estas se me hicieron relevantes. ¿Qué podemos notar en estas escrituras? Es, si tú lo puedes hacer con tus fuerzas, hermano, hermana, amigo, que estamos aquí en la reunión, no necesitas fe, ni de Dios. Si tú lo puedes hacer con tus fuerzas, mira, quédate tranquilo, no necesitas de Dios. No es de dimensiones divinas, no te preocupes. Si tú lo puedes hacer, Dios no está en ese momento, ¿no? Para poder ver las dimensiones divinas es cómo a través de generaciones se sabe lo que hizo Dios con Moisés, Abraham, Jacob, David, y vemos aquí que seca también el Jordán, el río Jordán, y pasan en tierra seca. Bueno, si yo puedo hacer eso, si yo puedo poner el río una parte en seco para que pasen, está bien, no necesito fe porque pues ya todo lo puedo. Eso con mis fuerzas seguro lo podía hacer, seguro, seguro puedo parar el Jordán. O, ¿qué tal si me viene un demonio y me lo encuentro, o ando viendo ahí en la escena y dice, oye, yo te conozco, órale. No, pues ya, no, suficiente. Pues ya me conoce. Pero yo no me siento ahí, no me siento ni cerca de ahí. Yo siento que necesito que Dios nos dé más fe. Fíjate, que te dijera, a Jesús conozco y sé quién eres tú. ¡Wow! Porque estás cerca de Dios, porque se nota el poder de Dios en tu vida. Si no es así, entonces sí, busquemos, busquemos esa dimensión divina. Si tú lo puedes hacer, no es de dimensiones divinas. Y muchas veces podemos encontrarnos
en la calle, ¿no? Y vernos como, ah, mira, ella es una buena persona, él es una buena persona. Sí, me cae bien. O realmente cuando tú te das cuenta, y lo vemos en la iglesia, en las escrituras, esa mujer se nota que está cerca de Dios, se nota su espíritu. Es sorprendente, eso no lo había visto antes. Ese nivel de generosidad no lo había visto antes. Imagínate cómo puede ser tu ejemplo, tu testimonio así. Que no te glorifiques a ti, ¿eh? Y no te vean a ti, que vean a Dios. Que digan, wow, ese hombre se nota su oración, se nota su humildad, se nota su arrepentimiento. Es evidente, no porque lo dice, que eso me lleva al siguiente punto, sino porque lo hace. Segunda de Timoteo 1:7. Y también mucho cuando Dios se muestra, es porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es evidente, querida familia. Cuando tú andas con Dios, se nota. Y debemos de ser ese reflejo de Dios, esos embajadores de Jesús en nuestro estilo de vida, en cómo andamos en la calle, en cómo no solo lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, con una congruencia como la del Maestro Jesús. Tenemos que vivir así, de esa manera. Y entonces es justo donde vienen los hechos. Ok, tú dices que tienes fe, ¿no? Pero lo que haces, proclama lo que crees. Lo que haces, exalta tu fe, lo que crees, porque lo haces. Sí, puedo tener miedo al inicio, sí, puedo tener incertidumbre, sí, puedo tener dudas. Eso es cierto, suele pasar, pero digo, hey Dios, confío en ti. Confío que con 300 podré contra 130,000, 35,000. Confío que tú puedes dividir el río Jordán, el mar rojo. Confío en que tú puedes hacer obras que yo no puedo hacer. Confío en que si toco la trompeta, ganaremos la guerra. Confío en que se caerán las murallas de Jericó. Por fe. Y vas y lo haces. Entonces, como se ha dicho también, sí, la palabra es convence, qué bueno, la palabra, sí, pero tu ejemplo y los hechos arrastran. Y se me viene a la mente la escritura de Mateo 7. Por sus frutos los conocerán. No hay más. Por tus frutos, no por tus palabras. No te van a conocer por tus palabras, te van a conocer por tus frutos. Los del espíritu o los de la carne. Y si obedecemos a Dios, quiere decir que tenemos fe para obedecerle. Y seguramente cuando veamos que Dios cumple su promesa porque Él es fiel, nuestra fe seguirá creciendo hasta que Dios quiera. Dice en Primera de Crónicas, esto me fascina de verdad, estos dos versículos. Dice en el 10, David consultó a Dios, subiré contra los filisteos y los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube, porque los entregaré en tu mano. En el versículo 14, más adelantito, en otra situación, dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Algo que me gusta de esta escritura es que David ya tenía experiencia para este entonces. Era victorioso, era poderoso, tenía un gran ejército, era valiente David. Pero fíjate que él no dependía de su experiencia ni de sus victorias pasadas, porque muchos de nosotros vivimos de victorias pasadas. Vivimos de escrituras, de cosas que hicimos hace 20, 30 años. Y ahorita, ¿qué estamos haciendo para Dios? Y David, humildemente, dice, Dios, más de depender de mí, de mis experiencias, quiero preguntarte qué debo hacer en esta situación. ¡Wow! Y va y lo hace, ¿eh? O sea, eso es una conexión con el Padre. Eso es experimentar al Padre. Y luego, ¿qué crees? Ganó esa y poquito después le vuelve a preguntar, Dios, ¿qué hago? Dice, ahora no vayas de frente, ahora ve por la retaguardia. Y va David y lo hace. Y fue el que venció a Goliat también con un despliegue de fe impresionante. Importantísimo en la historia y de cuál es el linaje de Jesucristo. Pero tenemos que aprender esto, a decir, Padre, quiero preguntarte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Quiero que sea clara tu guía. Quiero depender de ti, no de mí. Quiero que mi fe sea grande para poder obedecer cuando venga la incertidumbre. Y cuando me equivoque, que tú me levantes. Pero es así como David lo hacía. Preguntaba, conectaba con Dios y además iba y lo hacía. Sin titubear. ¿Qué tal este ejemplo? También, de verdad, de mis favoritos. Te digo que me encanta porque me hace falta, mucha falta. Dice, pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve,
Y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. En nadie. Un gentil, un soldado romano, que va y se le acerca al maestro, al Hijo de Dios, porque así lo reconocía. Su fe era esa. Y además hace una maniobra impresionante de reflexión y dice, caray, si yo obedezco sin réplica a mi jefe y mis súbditos me obedecen sin réplica, ¿cuánto más al Hijo de Dios si Él da una orden? ¡Wow! Sorprendente su fe. Y en ese mismo instante, el criado quedó sano. Esa es la fe que necesitamos en las crisis, porque había una crisis aquí. Y el centurión fue y actuó. No se quedó de brazos cruzados, no se quedó inmóvil. Y entonces, pues tenemos esa disyuntiva de dar el salto, de brincar, de querer calcular todo absolutamente, de confiar en nuestras fuerzas para el impulso, pero Dios obra de obras que luego no entendemos. Se manifiesta divinamente en nuestras vidas. Y si tú la experimentas, créeme, no hemos visto todavía todo lo que Dios puede hacer. Pero el mismo poder, si es cierto, el mismo poder que resucitó a Jesús, habita en ti. El mismo poder. Y a veces titubeamos de eso. Y entonces también la pregunta, y muy, muy importante para uno mismo, ¿qué muestran tus hechos? O sea, sinceramente, cuando estás solo, cuando estás sola, ¿qué muestran tus hechos? ¿Tienes fe o no? O te falta, pues. Dices, oye, ¿sabes qué? Me falta fe. La verdad es que me falta fe. Me gustaría tener. Porque con esa fe nos va a llevar a actuar. Querida familia, para terminar, dice la Escritura en Santiago 2:17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. También esta escritura muchas veces hemos querido pensar y hacerla ver como si somos salvos por obras. Claro que no. Somos salvos por fe en Cristo Jesús y en Dios. Y por fe nos hemos bautizado y por fe hemos recibido el Espíritu Santo. Pero esa fe, Dios tiene un propósito, un plan bueno que nos va a llevar a hacer obras, desde luego. Esa fe en Dios nos va a llevar a hacer, ¿cuál obra? Su obra. Si no se está haciendo, entonces no hay fe, que es lo que Santiago nos está diciendo. Si estamos haciendo otra clase de obras, tus obras, mis obras, no tengo fe. Porque la fe es viva, la fe no es estéril. Y estoy convencido que siempre que tengamos esa disyuntiva, esa encrucijada, ese punto de inflexión, ese cuestionamiento al status quo en nuestra fe, es porque Dios quiere cambiar algo en nuestras vidas. Quiere que seamos mejores y más cerca de Él. Y que los siguientes estudios que veamos, vamos a ver en el capítulo 8, los siguientes que vienen, ver qué ajustes vamos a tener que hacer para decir, ¿sabes qué? Aunque tuve miedo e incertidumbre, Dios, yo quiero obedecerte. Yo confío en ti, Dios, porque con mis fuerzas no lo voy a poder hacer. Querida familia, este es prácticamente el mensaje del capítulo número 7. Muchas gracias, muy buenas noches. El Señor es mi refugio, en Él siempre confiaré, en sus brazos descansaré, nunca solo estaré.